Bienvenidos. Continuando con el curso de microcontroladores, unidad número 2. El día de hoy vamos a desarrollar una subrutina aritmética relacionada con visualizar sobre display un registro de 8 bits. En este caso, si observamos el diagrama de conexiones, observamos en Proteus que contamos con un microcontrolador PIC16F877A, al cual se han acoplado 3 decodificadores de BCD a 7 segmentos de ánodo común, los 74LS47, y se han acoplado su salida 3 display. El display de la parte superior hace referencia a las centenas, el display intermedio a las decenas y el display inferior a las unidades. Tanto el puerto B, el puerto C y el puerto D son salidas, así que nuestro objetivo es que un registro de 8 bits se pueda visualizar sobre los 3 displays. Nuestra subrutina entonces tiene un registro de entrada denominado dato 8 y 3 registros de propósito general denominados centena, que en este caso se identifica con la sigla CEN, decena, DEC y unidad UNI. Se asume entonces que es de 8 bits, por ello el número dato 8 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 255. Si tenemos por ejemplo el valor 128, que de forma binaria se representa con un 1 seguido de 7 ceros y deseamos calcular la centena, la decena y la unidad, si utilizáramos un compilador, lo más seguro es que usted plantee una solución de este tipo. Es decir, la centena es igual a tomar dato 8 y dividirlo entre 100, siendo esta una división entera, así que 128 dividido entre 100, como división entera, el resultado es 1. Centena es 1. Para calcular la decena, entonces tomamos dato 8 y le restamos el valor previo calculado de la centena multiplicado por 100, y una vez realizada la diferencia se divide entre 10. Así que 128 menos 1 por 100 dividido entre 10 es 128 menos 100, es decir, 28 dividido entre 10, y esto es 2. Tenemos centena 1, decena 2. La unidad es entonces igual a tomar dato 8 y restar el valor previo de la centena multiplicado por 100 menos el valor previo de la decena multiplicado por 10. De este modo tenemos que en la unidad es 8. Tenemos la centena en 1, la decena en 2, la unidad en 8. Sin embargo, nosotros observamos que es un proceso bastante dispendioso porque encierra multiplicaciones, divisiones y restas. Como ya hemos trabajado el proceso de la multiplicación y de la división, conocemos que son o sumas sucesivas o restas sucesivas. Y el tiempo de procesamiento depende entonces mucho del valor de los operadores. Así que si analizamos de otra forma, podemos decir, o se puede decir lo siguiente: para obtener la centena, la decena y la unidad, sin necesidad de realizar tantas operaciones matemáticas como restas, multiplicaciones y divisiones, existe un algoritmo en el cual se resta 10 unidades y por cada resta se suma una unidad al registro denominado DEC o decena. Si decena es igual a 10, se hace 0 y se le suma una unidad al registro denominado centena. Las restas sucesivas solo son posibles si dato 8 es mayor o igual que 10. Si dato es menor a 10, se asigna a este valor el contenido de la unidad y se sale en ese caso de la subrutina. Veamos entonces esa descripción en palabras como un proceso matemático para posteriormente construir el pseudolenguaje. Dato 8 es igual a 128. Antes de iniciar
¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar 0 tanto a la centena, a la decena y a la unidad. Iniciamos entonces con la resta. Lo primero que evaluamos es que 128 es mayor o igual que 10. La respuesta en este caso es afirmativa. Luego entonces puedo restar. A dato 8 va a ser igual a dato 8 menos 10. Es decir, que a 128 le quito 10, el resultado es 118. La decena va a ser igual al último valor de la decena más 1. El último valor de la decena fue 0 más 1, 1. 118, que fue el último resultado, es mayor que 10, la respuesta es afirmativo. Por eso, a 118 le quitamos 10, el resultado es 108 y la decena se incrementa en una unidad, ahora vale 2. A 108, que es mayor que 10, le restamos 10, ahora se hace 98 y la decena se incrementa y se convierte en 3. 98, le restamos 10 y la decena se incrementa y ahora es 4. Y realizamos la resta sucesiva y nos ubicamos ya en este segmento. A 38 y se pregunta, ¿es mayor que 10? La respuesta es sí. Dato que es 38, le quitamos 10, el resultado de la diferencia es 28. La decena es igual a la decena más 1. El último valor de la decena en este caso es 9 y le hemos sumado una unidad. La decena se convierte en 10, pero como la decena es igual a 10, incrementamos la centena en una unidad y asignamos el valor 0 a la decena. Así que incrementamos centena y hacemos que centena es igual a centena más 1. Eso es igual a 1 y la decena vale 0. Tenemos el último valor de centena 1, el último valor de decena 0. 28, que es el último resultado de la resta, lo comparamos nuevamente y evaluamos si es mayor que 10. La respuesta es afirmativa, por esa razón a 28 le quitamos 10, el resultado es 18 e incrementamos la decena en una unidad. La última vez se inició con 0, así que 0 más 1 tenemos 1 en el valor de la decena. 18 sigue siendo mayor o igual a 10, así que continuamos con la resta. A 18 le quitamos 10, nos da 8 e incrementamos la decena en una unidad. Ahora tenemos que la decena es 2. 8 es mayor o igual a 10, la respuesta es no. Luego entonces, decíamos hace un momento, asignamos el contenido de dato 8 a la unidad y terminamos con la subrutina. Una vez se entiende ese proceso de restas continuas y la evaluación y las condiciones, se plantea un pseudolenguaje. Paso número 1, asignamos 0 a centena, decena y unidad. Paso número 2, evaluamos. Si dato 8 es igual a 0, entonces retorna. En caso contrario, saltamos a paso 3. Lo primero que realizamos siempre es evaluar que dato 8 es mayor o igual que 10. Si la respuesta es afirmativa, salta a paso 3.2. En ese caso, decíamos, vamos a encontrar que cuando es afirmativa debe continuar la resta. Si no es mayor o igual a 10, salta a paso 4 y lo que hacemos es asignar en paso 4 el contenido de dato 8 al registro denominado unidad y retornamos. Si dato 8 es mayor o igual a 10, saltó a paso 6. Así que lo que hacemos es restarle 10 unidades a dato 8 y el resultado lo asignamos sobre el mismo dato 8. Incrementamos la decena en una unidad. Y después de incrementar la decena en una unidad, evaluamos si es igual a 10. Si es igual a 10, entonces saltamos a paso 9. Y asignamos 0 a la decena e incrementamos la centena en una unidad y nuevamente retornamos a paso 3 para continuar evaluando si dato 8 es mayor o igual a 10. Si la decena no es igual a 10, salta a paso 3 para continuar evaluando nuevamente si dato 8 es mayor o igual a 10. Ese pseudolenguaje lo vamos a transformar paso a paso en un diagrama de flujo. Entonces, paso número 1. Inicializamos centena, decena y unidad, es decir, se convierten en ceros. Paso número 2. Verificamos si dato 8 es igual a 0.
Si la respuesta es afirmativa, no es necesario realizar ninguna resta sucesiva y por ello retornamos. Y el valor, si ustedes observan, en centena, en decena y unidad es 0. Si dato 8 no es igual a 0, entonces vamos a evaluar si dato 8 es mayor o igual a 10. Si la respuesta es que dato 8 no es 10, entonces asignamos el contenido de dato 8 a unidad. Y retornamos de la subrutina. Por el contrario, si dato 8 es mayor o igual a 10, restamos 10 unidades a dato 8 e incrementamos la decena en una unidad. Evaluamos ahora si una vez hemos sumado una unidad, decena es igual a 10. Si decena es igual a 10, entonces inicializamos decena con el valor 0 e incrementamos la centena en una unidad. Y nuevamente en el paso número 11 salta a paso número 3 para evaluar si dato 8 es mayor o igual a 10. Si la decena no es 10, de forma similar salta a paso 3 para evaluar si dato 8 es mayor o igual a 10. Ahora vamos a observar el diagrama de conexiones. Observamos en este caso que el microcontrolador PIC16F877 se han acoplado 3 decodificadores 74LC47 y a los decodificadores de BCD a 7 segmentos se acoplan 3 display. En una implementación, recuerden, es necesario aquí colocar resistencias en promedio de 240 ohmios para evitar que el diodo LED en cada uno de los display se destruya. Muy bien, así que vamos a observar aquí que el puerto B, el puerto C y el puerto D son puertos de salida. Y solo para verificar que esto funciona, vamos a asignar el 128 a un registro y vamos a comprobar si la subrutina centena, decena y unidad está bien diseñada y bien codificada. Así que ahora cargamos mplab. File New, archivo nuevo. Vamos a colocarle un nombre, File, Save As. Eligen la semana, en este caso voy a utilizar 877 CDU raya 2.asm, es decir, un 877 con la subrutina de centena, decena y unidad con la extensión .asm. Lo primero que hacemos es definir el microcontrolador, entonces include P16F877A.inc. Una vez define el microcontrolador, se va a definir también si existen registros de propósito general. CBlock en esta ocasión simplemente es evaluar una subrutina. No existe como tal registros de propósito general, pero vamos a dejar la estructura cblock.32 en C. ORG 00H goto inicio, ingresamos al banco número 1, configuramos los registros de función específica. Lo primero que hacemos es configurar tanto el puerto B, el puerto C y el puerto D como salidas. Sus registros de configuración se denominan tris B, tris C y tris D, y como es salida asignamos el valor 0. Por ello utilizamos la instrucción clrf tris B, clrf tris D y clrf tris C.
salen del banco, se sale ahora al banco 0, donde encontramos nuestros registros de propósito general. Para ello colocamos en bajo RP0 y RP1. Como la siguiente subrutina se va a ejecutar todo el tiempo, lo que vamos a hacer ahora es cargar el registro W, móvil W, con el decimal 128 y lo vamos a asignar a nuestro registro de entrada de la subrutina. Si observamos el bloque, decíamos, nuestro registro de entrada se denomina dato 8. Así que mueva esto a dato 8, llame a la subrutina denominada 8 bit raya al piso CDU, llame a la subrutina 8 bit encargada de calcular centena, decena y unidad, bits 8, centena, decena y unidad, y los registros de salida, centena al puerto B, decena al puerto C, unidad al puerto D. Así que mueva, una vez se estiman esos valores, mueva la centena a W y asígnela MOV-WF al puerto B. Mueva la decena a W y asígnela al puerto C. Mueva la unidad a W y asígnela MOV-WF al puerto D. Si esta es una subrutina que se ejecuta todo el tiempo, goto principal. Vamos a cargar la subrutina bit 8 CDU en una librería. Así que vamos a llamar la librería include matemáticas.inc y cerramos con End. Matemáticas INC es una librería que hemos estado desarrollando a lo largo del curso. Hasta esta etapa tenemos que matemáticas tiene la función de multiplicación y división. Así que voy a abrir la librería, Open, abrir una librería previa, ¿sí? Ya construida, que tan solo tiene la multiplicación y la división. Digamos que esto lo hemos desarrollado en la semana 6. Esta es la última librería. Clic derecho, la copio. Y la voy a pegar en la nueva carpeta, en la cual contenemos nuestro proyecto, que contiene, el proyecto, y la pegamos allí. Listo. Abre matemáticas.inc, que ya previamente habíamos cargado. Si usted no la tiene, le dice archivo nuevo y al momento de guardar le dice matemáticas.inc, save as, entonces el nombre de archivo matemáticas con la extensión .inc. En este caso nosotros habíamos trabajado la función de multiplicación y la función de división, y si observamos nuestro bloque se deben definir los registros dato 8, centena, decena y unidad. Así que a la librería agregamos dato 8, la centena, la decena y la unidad. Nos ubicamos en la parte inferior y vamos a continuar ahora con nuestra subrutina bit 8 raya al piso CDU. Nuestro diagrama de flujo nos indica que lo primero que vamos a desarrollar es la asignación 0 a centena, decena y unidad. Así que esto significa que CLRF a la centena, ahí estoy haciendo 0, CLRF a la unidad y CLRF a la decena. Ese es el paso número 1.
Paso número 2. El paso número 2 dice evalúe si dato 8 es igual a 0. Para evaluar si dato 8 es igual a 0, recargamos dato 8 sobre sí mismo y afectamos el registro de estados. Si es 0, z es igual a 1. Así que movf dato 8, f btfss status z. Usted no se olvide, en ese caso está verificando si status en su posición z es igual a 1, es decir, la última operación da como resultado 0. Goto, esto sería lo falso, diría dato 8 no es 0. Pero si dato 8 es igual a 0, observamos el diagrama de flujo y dice retornar. Entonces, retorne. Cuando dato 8 no es 0, en el diagrama de flujo observamos entonces que vamos a evaluar si dato 8 es mayor o igual a 10. Es mayor o igual a 10. Como vamos a compararlo si es mayor o igual a 10, cargamos el registro W con el decimal 10. Y en los microcontroladores, para esta gama de micros, se puede evaluar si un registro es menor que otro por medio de la operación de la resta. Así que restamos sub WF con respecto a dato 8, pero el resultado lo dejamos en W para no afectar a dato 8. BTFSC status C. ¿Qué estamos evaluando aquí? Estamos evaluando si el carry es igual a 0. El carry es 0 cuando la resta da un número negativo. Implica entonces que estamos evaluando. ¿Y cuándo es negativo? Cuando dato 8 es menor que 10. Así que esto pregunta dato 8. Dato 8 es menor que 10. La primera evaluación es falsa. Goto, dato 8 es mayor igual a 10. Y la siguiente es verdad. Así que Goto, en este caso, dato 8 es menor que 10. Si dato 8 es menor que 10, si no cumple con que sea mayor, entonces mueva el contenido de dato 8 y asígnelo a unidad y retorne. Cuando es menor, mueva el contenido de dato 8 a W y asígnelo movwf a la unidad y finalmente retorne. Si dato 8 es mayor o igual a 10, lo primero que hacemos es restar 10 unidades a dato 8 y después incrementar decena en una unidad. Así que cargamos el registro W con el decimal 10 y lo restamos de dato 8 y la diferencia queda sobre el mismo registro. Después vamos a incrementar en una unidad la decena, incrementar F, la decena, y el resultado de incrementar lo dejamos sobre sí mismo, por ello asignamos la letra F. Una vez incrementamos la decena en una unidad, debemos verificar si la decena es igual a 10. Para ello, cargamos el registro W con el decimal 10 y para comprobar si un registro es igual a otro, lo restamos con el registro que vamos a comparar. Si la resta da 0, entonces se sabe que son iguales. Se conoce que son iguales. Sub WF con respecto a la decena, pero el resultado no debe afectar a decena, así que lo dejamos en W, simplemente es para afectar los registros, los bits del registro de estados.
Así que ahora evaluamos BTFSS status Z. Usted pregunta, Z es igual a 1 del registro de estados. Está preguntando si la última operación es igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando decena es igual a 10. Aquí va lo falso. Goto. Si no es 10, miremos qué pasa en el diagrama de flujo. Entonces, salte nuevamente a comprobar si dato 8 es mayor o igual a 10. En nuestro código vamos a comprobar si dato 8 es menor o igual a 10. Y esto se realiza en este segmento. Así que vamos a reutilizar esta etiqueta o simplemente lo que vamos a evaluar aquí es, coloquemos otra etiqueta, puede ser comprobar. Dato 8 mayor, coloquemos. Puede usted colocar dos etiquetas. Comprobar dato 8 si es mayor o igual a 10. Entonces voy a utilizar esa etiqueta y le digo, bueno, si la decena no es 10, pues continuemos evaluando. En caso contrario, si la decena es igual a 10, va a saltar a esta línea, o sea, cae a este punto. Usted, si quiere mantener la estructura, dirá goto dec es 10. Y solo por mantener la estructura, sin embargo, eso desperdicia 2 ciclos de máquina porque es un goto, pero para que usted mantenga estructura. Cuando es 10, entonces inicializamos la variable decena en 0. Asignamos 0 a decena, CLRF decena. E incrementamos la centena en una unidad. Y después nuevamente vamos a verificar si dato 8 es mayor o igual a 10. Así que CLRF, vamos a incrementar la centena sobre sí misma y pasamos a evaluar si dato 8 es mayor o igual a 10. Control B, ahí ya tenemos todo nuestro código, guardamos, file, guardamos nuestra librería y cerramos el archivo de la librería. Ahora procedemos sobre el archivo ASM a ensamblar. Proyecto, ensamblar. Listo, veamos. Símbolo no definido, bit 8 CDU, bit 8 CDU. Archivo abrir. Matemáticas. Bit 8 CDU. Listo. Ahí ya tenemos bit 8 CDU. O bit 8, ¿no? Lo tenemos como bit 8. Bueno, ahí ya lo hemos modificado. Archivo guardar. Cierro la librería. Y nuevamente ensamblamos. Proyecto, ensamblamos. Nuestro código principal, no encontramos errores. Ahora pasamos a la simulación, a Proteus, clic derecho sobre el microcontrolador y cargamos el programa. Ejecutamos la simulación, botón play de su Proteus. Si es correcto, debe mostrar 1, 2, 8. Justamente tenemos 1 en la centena, 2 en la decena, 8 en la unidad. Puede usted comprobar, cambiar aquí el valor con el que le interese, 235. Nuevamente proyecto
ensamblamos. Para la simulación y nuevamente la ejecutamos. Y observamos ahí 2 en la centena, 3 en la decena, 5 en la unidad. Muchas gracias por su dedicación al curso. Su compañero Olger Erazo de la Cruz se despide nuevamente. Hasta una próxima ocasión.